Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a darles a mi modo general las pautas para la realización de la actividad número 2 del tercer periodo. El objetivo de esta actividad es aplicar funciones de texto, aquí hubo un error, no son las funciones de texto en Excel, sino filtros en Excel. Discúlpenme aquí este pequeño error que tuve. La evidencia de aprendizaje es hoja de cálculo en Excel donde se apliquen los filtros solicitados en la guía, o sea, esta que estamos observando. El tiempo estimado 2 semanas, el tiempo habitual para cada actividad. El primer punto dice investigar qué son los filtros en Excel y cómo se aplican. Para ello se recomienda ver el siguiente video. Aquí aparece el link del video donde les explican cómo usar los filtros en Excel. Los filtros son una de las herramientas más usadas en Excel porque con ellas podemos seleccionar información de manera específica teniendo en cuenta ciertas condiciones. Una vez se tiene claro el concepto y uso de filtros, se procede a realizar la siguiente tabla. Esta tabla tiene 5 columnas, que son artista, nacionalidad, álbum, año de lanzamiento y disquera. ¿Qué van a hacer con esta tabla? Después que ya hayan visto y consultado el tema de filtros, tienen que aplicar los filtros siguientes, cada uno en una hoja diferente de un mismo libro de Excel. Recuerden que en Excel, en la parte inferior aparecen unas pestañas que dicen hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Pueden crearle las hojas que quieran. En la hoja 1 van a crear un filtro de los artistas cuya nacionalidad sea Italia. Es decir, que van a filtrar la columna de nacionalidad y seleccionan Italia. En ese caso, tenemos 5 registros cuya nacionalidad es Italia. Esos 5 registros son los que tienen que salir al momento de aplicar el filtro de nacionalidad cuyo valor sea Italia. Es decir, los que van a ir en la hoja 1. En la hoja 2 van a ir los álbumes cuyo año de lanzamiento sea anterior a 2000. Se van a la columna año de lanzamiento y entre las opciones que tiene el filtro hay una donde pueden especificar que los valores sean menores que 2000 en este caso. Es decir, que van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 registros los que tienen que aparecer al momento de aplicar ese filtro en la hoja 2. En la hoja 3, artistas cuya disquera sea EMI y su nombre comience con E. O sea, aquí ya va a aplicarse 2 filtros en una misma hoja. 2 filtros significa que tienen que aplicárselo a 2 columnas. En este caso sería disquera y artista. Disquera que sea EMI. En este caso EMI son 3 registros, 1, 2 y 3. Y que su nombre, el nombre del artista comience con la letra E. En este caso solamente tenemos 2, es decir que 2 registros. Es decir que al aplicar esos 2 filtros nos tienen que aparecer estos 2 registros. Así como se puede aplicar la condición de que sean
menores, mayores, mayores iguales, menores iguales que un valor numérico, también pueden filtrar por un carácter, ya sea que comience, termine o que contenga cierto carácter, o sea, o una letra. Ya eso va a depender del tipo de contenido que tenga la columna, si contiene números o si contiene texto. Cabe aclarar que cuando es texto se refiere no solamente a las letras, pueden haber números o pueden haber cualquier otro tipo de símbolos. En cambio, los números son solamente números y se toman para aplicar cálculos matemáticos como el que se necesita para el filtro de la hoja 2. Como siempre, la sugerencia de enviar las actividades al correo jorge.bautoni@gmail.com en lugar de enviarlas a plataforma. Agradezco por favor siempre al correo. El punto número 2 es investigar cómo aplicar filtros. Bueno, quiero aclarar, no es necesario que me envíen un documento donde muestren lo que investigaron. No, esa investigación la van a hacer ustedes para poder comprender el tema en cuestión, o sea, el tema de la guía, porque estos dos puntos en realidad son un mismo tema, con la diferencia de que en esta segunda tabla van a aplicar una fórmula de tipo condicional. Recordemos que la función si es una de las funciones más utilizadas de las fórmulas lógicas, de las funciones lógicas, perdón. Aquí igual les recomiendo un video donde se hacen filtros de texto usando la función si y otras funciones, como son las que aparecen acá. Este es el nombre del video. Igual lo pueden acceder en su link correspondiente. ¿Sí? Allí les ponen un ejemplo de cómo utilizar la función si y luego aplicar un filtro. Esta tabla contiene 3, 4, 5, 6 columnas. Países del mundial, año de realización, campeón, confederación campeón, subcampeón y confederación subcampeón. Esta tabla contiene a los países que han sido sede de mundiales, los países que han sido campeones y subcampeones de esos mundiales de fútbol. Las columnas confederación campeón y confederación subcampeón deben llenarlas usando una función condicional, en este caso la función si. Vamos a la parte que nos interesa, que es lo que deben, los filtros que deben aplicar en cada hoja. Lo que les estaba mencionando, la fórmula condicional para el país en los campos confederación de campeón y subcampeón. Las dos opciones son CONMEBOL si es un país sudamericano o UEFA si es un país europeo. Tienen que hacer una fórmula que incluya los posibles valores que puede tener esa columna dependiendo los países que aparezcan en la tabla, tanto los campeones como los subcampeones. Tienen que tener cuidado de que no coloquen entre las opciones un país europeo o sudamericano en la fórmula para el campeón si no aparece en la columna de campeón, o si en el caso de la columna para la confederación subcampeón no vayan a colocar un país que sea campeón y no esté en la columna de subcampeón. Entonces, dicho esto, si el país es sudamericano,
Si se cumple esa condición, pues va a mostrar el texto CONMEBOL. Si no la cumple, pues muestra UEFA. No hay una única forma de hacer esa fórmula. Pueden colocar en la condición los países sudamericanos o pueden colocar los países europeos. Ya eso dependerá de cómo se les facilite. Obviamente que si colocan en la condición los sudamericanos, si se cumple debe ser CONMEBOL, si no UEFA, y viceversa. Si colocan los europeos en la condición, si se cumple colocan UEFA, si no CONMEBOL. En una hoja aparte van a llamarle a esa hoja campeones sudamericanos, es decir, ustedes le pueden cambiar el nombre a esa hoja. Por ejemplo, la hoja 2 le pueden cambiar el nombre y le colocan campeones sudamericanos, y van a hacer un filtro, o sea, van a coger la tabla que hicieron en la primera hoja y van a filtrar por campeones de CONMEBOL y ordenar por país y año de realización. Esa es una de las opciones que tienen los filtros, la ordenación. Entonces, lo primero que hacen es que filtrar por campeones de CONMEBOL, es decir, que en la columna Confederación Campeón van a filtrar, van a seleccionar CONMEBOL, solamente les va a mostrar los sudamericanos. Luego que filtran por campeones de CONMEBOL, se van a la columna de país campeón, ¿sí? Sí, el país campeón, y le dan la opción ordenar. Pues pueden darle la opción orden a la Z, que es el orden alfabético, y año de realización, colocan de menor a mayor, es decir, que se visualice primero el país, el año más antiguo hasta el más reciente. Y finalmente, en una tercera hoja, llamarla campeones europeos. Van a hacer el mismo proceso que en la hoja anterior, pero ya no con los sudamericanos, sino con los europeos. O sea, filtrar por campeones de UEFA y hacer el mismo ordenamiento por país y año de realización. Quienes no cuenten con computador, pues realicen un trabajo escrito explicando paso a paso esta actividad. Cualquier duda, inquietud, pueden hacérmela saber por los canales que ya están dispuestos y en los horarios que ya ustedes conocen. Por favor, no me llamen, no me escriban a horas inadecuadas, porque cada quien tiene sus espacios donde necesita tener sus actividades personales. No siendo más, pues les deseo muchos éxitos con esta actividad y nos vemos en una próxima oportunidad.